Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Síguenos en Twitter, @SIC Radio. Bueno, ingeniera Paola, empecemos hablando un poco de las experiencias que usted ha tenido en las empresas, en las consultorías, hablando de sistemas de gestión y en especial de la norma ISO 9001. En las empresas uno escucha que cuando hablan de la norma ISO 9001 hablan de que eso es para los clientes, que la gente habla de mapa de procesos, la gente habla de las caracterizaciones de los procesos, la gente habla de un numeral que mejor dicho, que la gente como que le tiene miedo, diseño y desarrollo. En fin, ingeniera, la gente habla de muchas cosas, pero pues empecemos contándole a los oyentes realmente qué es la norma ISO 9001 y por supuesto, cuál es su objetivo realmente. Bueno, la norma ISO 9001 es un modelo de gestión de calidad que viene trabajándose en las empresas hace más de 20 años y ha tenido cambios significativos en su última versión. Sí, el temor de las empresas es bastante grande, digamos, en general, acerca de estos cambios, pero sobre todo es un sistema que permite desarrollar productos y servicios de buena calidad que satisfagan las necesidades de los clientes y que se logre una estabilidad y sobre todo una sostenibilidad como empresa. Ese es el principal objetivo de esta norma. Pero siempre como enfocado al cliente, ingeniera. Claro, el principal elemento allí es la satisfacción del cliente, pero logrando pues a través de esa satisfacción también el desarrollo de esos productos y servicios de alta calidad. Es finalmente lo que quiere la norma, no es la satisfacción per se, la satisfacción terminaría siendo una consecuencia del buen desarrollo de los productos y servicios de la organización. Ok, perfecto. Entonces, sí va relacionado al ejercicio que se realizan en las organizaciones pensando en la satisfacción de un cliente. Sí, totalmente. Cuando leemos y a veces no lo hacemos quienes tienen la oportunidad ahora de contar con la nueva versión de la norma, nos limitamos al capítulo 4 en adelante, pero desde la introducción la norma es muy clara en decirnos la intención es aumentar la satisfacción de clientes. Ese es el objeto principal de la norma, por medio de unas herramientas, pero principalmente hacia allá se debe llegar, se debe orientar la organización. Bueno, ingeniera Paola, cuando usted habla de la versión 2015 o cuando hablamos de la versión 2015, eso me da a entender a mí pues que la norma es revisada periódicamente o es revisada en un tiempo, ¿cierto? De, no sé, 2 años, 4 años. Cuando nosotros hablamos de una versión a otra, en este caso de la 2008 a la versión 2015, ¿sí se presentaron cambios? Sí, hay cambios significativos, Jaime, y realmente más que en la versión anterior de la norma, que es la 2008, como bien la nombres, se presentaron cambios desde la misma estructura numeral de la norma, desde sus mismos numerales, hay unas diferencias y hay una orientación, una filosofía distinta en la norma. O sea, ¿que hay más numerales, ingeniera? Básicamente sí, hay nuevos requisitos, pero no se trata de que sea más carga para la organización como se puede llegar a pensar, sino es más bien más herramientas estratégicas para la organización. Eso es lo que le incluyó esta norma. Ok, Pau, en las empresas, en el medio se escucha que hasta este año existe el tema de que las empresas que están certificadas con la versión anterior o las nuevas que quieran certificarse ya no lo pueden hacer con la versión anterior. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, Jaime, el tiempo límite de la transición de esta norma se vence el 15 de septiembre del 2018. Ese es el plazo máximo que tenían las empresas para hacer un proceso de transición. En Colombia hemos tenido una situación particular porque se dieron 3 años donde se proyectaba un 33% cada año de migración a la nueva versión, pero lo que se está presentando es que finalmente muchas empresas dejaron para este último año su transición.
Y lo que ocurre con los organismos de certificación es que a partir de marzo del 2015 ya toda auditoría va a ser en la nueva versión, porque si una organización tiene una no conformidad mayor o tiene no conformidades que cerrar, tiene un periodo de 6 meses para hacerlo, tendría que, si lo hacemos, si se hiciera desde septiembre, pues ya estarían por fuera, se les vencería su certificado. Entonces se toman 6 meses antes para empezar a hacer auditorías ya en la nueva versión, desde el 15 de marzo. Pero cuando Paola dice que año tras año el 33%, o sea que yo me imagino que ya para este año son muy pocas las empresas que les falta por hacer la transición a 2015. No, esa era la proyección de los organismos de certificación en general. ¿Qué ocurrió en la realidad? 5% el primer año, 20% el segundo año. Entonces tenemos un acumulado de 75% de organizaciones que hasta este año están en su proceso de transición, lo que puede ocasionar una, digamos, congestión en los procesos frente a sus auditorías de tercera parte este año. Ok, entonces, queridos oyentes, invitarlos en primera opción a que tenemos que pensar que hasta marzo, pues es como la primera opción que dan los entes certificadores para recibir la visita de transición, pero pues para que no lleguemos hasta septiembre, ¿verdad? Lo que pasa es que las organizaciones que no estén preparadas tendrán que presentarse antes del 15 de marzo. Del 15 de marzo en adelante, efectivamente, toda auditoría es en la versión 2015. Entonces, si usted tenía su seguimiento o su auditoría de recertificación proyectada aún en la versión 2008 para junio o julio, no va a ser así, porque ya los organismos de certificación no van a poderle realizar la auditoría en la versión anterior. Tendrán que realizársela con la versión 2015. Bueno, es importante lo que la ingeniera Paola dice sobre el tema de los cambios, sobre el tema de la fecha límite para poder hacer la auditoría de transición. Inge, pero pues ya hablando un poco sobre los cambios que usted ha venido tocando, ¿podemos contarle a los oyentes cuáles fueron como esos cambios que se presentaron en la versión 2015? Sí, claro, el primero es, para resumírtelos, Jaime, estructura de alto nivel, enfoque basado en riesgos, contexto de la organización, que incluye también conocimiento de partes interesadas, información documentada, exclusiones, que ya no hablamos tanto de exclusiones, sino de aplicabilidad, ya te lo explicaré luego, integración con otros sistemas de gestión, los suministros externos, la parte de liderazgo y enfoque basado en procesos. Ok, perfecto, ingeniera, pero venga, antes de que empecemos a hablar de los cambios, quiero que nos tomemos el primer café de la mañana y, por supuesto, ya entrando después de la pausa, ya comenzamos a contar sobre los cambios. ¿Te parece? Perfecto. Okay. Escuchas SIG Radio. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SIGRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co.
una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía de la ingeniera Paola Colmenares, hablando de los fundamentos del sistema de gestión de la calidad y por supuesto en especial de los cambios que esta norma ha sufrido y digamos que en su versión 2015. Bueno, ingeniera Paola, antes del corte hablábamos de los cambios, del resumen de los cambios, pero pues quiero que por favor le contemos a los oyentes como un resumen como de lo que poco a poco ha tenido los cambios. Por ejemplo, el primero que usted hablaba del contexto de la organización y hablaba del conocimiento de las partes interesadas. ¿Qué le podemos decir a los oyentes sobre ese cambio que ha sufrido la norma? Análisis de contexto. Efectivamente, este es un numeral nuevo frente a lo que manejábamos en versión 2008, que busca este análisis de contexto, que básicamente el sistema de gestión no sea una herramienta adicional en las organizaciones, sino que se utilice el sistema de gestión para incluir allí la planeación estratégica, que la entrada es precisamente ese análisis de contexto, parte es contexto externo, contexto al interior de la organización y más adelante partes interesadas. Identificar partes interesadas nos permite asegurar todo el marco sobre el que se va a mover nuestro sistema de gestión. Ok, ingeniera, también hablaba usted sobre la estructura y decía que a esta norma o a esta estructura se le llama estructura de alto nivel. ¿Eso quiere decir que solamente lo desarrolla la alta gerencia o a qué se refiere eso de alto nivel? No, estructura de alto nivel es un esquema de ISO, de la International Standard Organization, donde estructuró, valga la redundancia, estos elementos para que sean alineados entre varias normas. Quiere decir que los sistemas se hacen más fácilmente integrables, facilitan procesos como la auditoría y asegura pues un mejor cumplimiento por parte de las organizaciones de todos los elementos de esta norma, y ya viene incluida en todas las series de las nuevas normas, cualquiera que ella sea, 9000, 14000, cualquiera de las series ya está manejando este tipo de estructura de alto nivel. O sea que las demás normas también vienen con esa estructura. Sí, las nuevas versiones de las normas ISO las vamos a encontrar con ese lineamiento. ¿Qué va a pasar? Que empresas, por ejemplo, de alimentos, empresas que manejan seguridad de la información, sí, que manejan seguridad física, incluso en algunos de los estándares que tiene definida la norma, pueden contar con unos procesos que facilitan la alineación de todas esas normas. Ya no son sistemas aparte, sino que es más fácil estructurar estos sistemas. Ingeniera, pero cuando usted hablaba sobre el tema del conocimiento de las partes interesadas, que eso hace parte del contexto de la organización, ¿verdad? Usted decía, pues digamos que el conocimiento como tal de las partes interesadas, pero eso no se manejaba en la versión 2008. No, a este nivel realmente no lo hacíamos. Porque como uno identificaba las partes interesadas, ¿no? ¿O cuál es la diferencia con esta? Lo que pasa es que hablábamos de partes interesadas como cuando hablábamos de sistemas integrados de gestión. Ok. Porque allí sí decíamos, bueno, está el gobierno, están los trabajadores, están las entidades de control ambiental, etcétera.
Pero cuando hablamos de sistema de calidad no había un lineamiento específico sobre identifique las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que cuando evaluamos muy bien el numeral lo que hablamos es de requisitos de esas partes interesadas, no los estábamos teniendo en cuenta dentro del esquema del sistema de gestión de calidad de una manera tan puntual y específica, y ahora hay que hacer revisión de esa información que nosotros recolectamos de requisitos de esas partes interesadas. Hay que estar revisando continuamente cuáles son esas necesidades y expectativas. Ingeniera, otro cambio que yo veo aquí en la norma es el tema de la información documentada. Uno escucha en las empresas que la gente está contenta porque los procedimientos en teoría los eliminaron, pues que la norma ya no habla de procedimientos ni de control de documentos ni de control de registros. Otra cosa que la gente habla sobre el tema de la información documentada es que el manual, el requisito que se pedía antes como manual de calidad, tampoco lo pide. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes con respecto a ese nuevo cambio que se llama información documentada? Información documentada es un concepto, digamos, que quiere introducir la norma, más para limitar, y lo dice desde el comienzo en sus numerales, dice, la organización de tener la información documentada que requiera para, siempre nos ha dicho eso, pero como antes nos exigía una serie de documentos, tú muy bien lo dices, documentados, unos procedimientos, documentados, ya fijos, entonces la auditoría se basaba en documentos. Eso era lo que pasaba. Con este esquema de información documentada no se trata que las organizaciones que ya tenían sistemas de gestión vayan a botar todo a la basura y arranquen de cero, sino se trata de revisemos realmente lo que necesitamos documentar. Y en la norma del énfasis documental lo vamos a ver en el numeral de operación, porque es allí donde realmente necesitamos documentar el hacer de la organización. La prioridad es demostrar que uno está cumpliendo sus estándares de calidad en productos y servicios. Entonces, por tanto, no se trata de desaparecer el concepto total, sino que se cambia hacia una orientación un poco más, enfoquémonos a que la documentación sea la que necesitamos, entre comillas. Eso es lo que busca la norma. No desaparece, no es que el manual lo tengamos de nuevo, botémoslo ya porque no lo exige la norma, no. El manual sigue siendo una herramienta que puede ser útil para la organización o no. Eso es algo que la organización ya debe decidir. O sea, frente a la documentación, la organización decide. Ok, pero entonces, digamos que el tema, por ejemplo, del manual que usted decía, uno escucha que la gente, ya es que, mejor dicho, sí, ya no hay que tener manual, ¿sí? Y la ingeniera Paola dice, pues, que es como una herramienta. Sí, se vuelve, si la organización lo necesita o no. De nuevo, la norma ya no lo pide, es cierto. O sea, la norma no te dice se requiere un manual del sistema de gestión de calidad, pero pues allí tiene usted como organización consignada una cantidad de información importante de su sistema de gestión. Evalúe qué información de ese manual es relevante, evalúe qué tanto de ese manual lo requiere mantener y hágalo de esa manera, pero tampoco se trata de eliminemos todo. Lo que pasa es que como organizaciones nos acostumbramos en 20 años de asesoría, de parte de asesores, dentro de los que me incluyo, a pensar en la documentación como la manera de respuesta al requisito. Y la documentación no es la manera, la documentación es la herramienta para sustentar el cumplimiento de un requisito, que es otra cosa. Ok. Inge, y con respecto al tema de que también la gente habla sobre el tema del procedimiento de control de documentos y registro, que también ya no lo pide. O sea, ¿qué quiere decir información documentada? Sí, información documentada toma dos elementos. Cuando habla de mantener información documentada, es lo que anteriormente, poniéndolo, pues alineándolo a la versión anterior para no perdernos. Mantener información documentada me está relacionando un documento que requiere un control específico. Cuando nos habla de conservar información documentada, nos está hablando de lo que conocíamos como un registro, es decir, como el soporte del cumplimiento de un requisito. Entonces son los dos elementos que ahora, cuando leemos el texto, debemos identificar. Donde diga mantener, nos está hablando de un documento que requiere control. Donde diga conservar información documentada, nos está hablando de un registro, de un documento que soporta el cumplimiento de un requisito.
Ok, perfecto. O sea que, digamos que aunque la norma no pida como tal el requisito de procedimiento de control de documentos y registros, sí nos pide que sigamos controlando los documentos del sistema de gestión. Sí, de acuerdo, el control se mantiene. Lo que cambia es el concepto de qué debe usted mantener y qué debe conservar. Pero finalmente, en términos prácticos, lo que usted llamaba documentos ahora lo va a encontrar como mantener información documentada, y lo que llamaba registros como conservar información documentada. Y su procedimiento de control de documentos y registros, pues le puede cambiar el nombre, digamos, a información documentada, pero el esquema es similar: versiones, o sea, control de versiones, control de identificación, de aprobación de la información documentada, etcétera. Es el mismo esquema, solo que es referente a información documentada, no a documentos y registros. Ya no lo vamos a encontrar así. Y la ingeniera dice que ahí en las normas están esas palabras de mantener y conservar. Sí. ¿Sí? Las vamos a encontrar más, y lo vemos en la primera parte. Solo vamos a encontrar que de hasta el numeral 7 más o menos encontramos muy pocos requisitos. En 6.2, por ejemplo, encontramos los objetivos se deben mantener como información documentada, la política se debe mantener como información documentada, el alcance se debe mantener. Entonces ya son muchos menos lo que antes teníamos nosotros en el manual de calidad, que decía que en el manual debía estar el alcance, la política, Ahora nos los dice aparte y nos dice esos elementos toca mantenerlos como información documentada. Pero realmente donde vemos el fuerte de información documentada va a ser en capítulo 8, donde está el control de la operación. Claro. Bueno, pues entonces sí es importante aclararle a los oyentes que aunque textualmente no se pida el requisito de los procedimientos y en especial de control de documentos y registros, sí es importante seguir controlando los documentos que nosotros en cierta manera le llamamos procedimientos instructivos, manuales, y los registros que por supuesto son las evidencias de que las actividades se han desarrollado. Inge, antes de hacer la segunda pausa, quiero saludar a esta hora a los oyentes que por supuesto nos escuchan y en los diferentes medios se comunican con nosotros. Un saludo muy cordial a Carol Rivera, que reporta sintonía, estar conectada aquí. Al señor Hernán Quintero, también reporta sintonía y me dice que pues está conectado escuchando el programa. ¿Le parece si vamos a tomarnos un poquito del café, en general, para que no se le enfríe? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Jaime, también en esta mañana de hoy queremos saludar a Jorge Vargas desde Barranquilla, que nos está escuchando desde Facebook, a Freddy Bastidas y Carol Rivera, que están también conectadas en Facebook y están ahí interactuando con todos nosotros. Y desde Twitter tenemos a Hernán Guayara, que está sintonizado, nos está escuchando. Y quiero comentarle un dato importante: hoy, arrancando este año con SIC Radio, tenemos pues el Día Internacional de la Radio, claro, dicho por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy 13 de febrero como Día Internacional de la Radio, así que es un gran día para dar inicio a este programa de SIC Radio. Vale, Lucho, entonces saludo cordial a todos los que trabajan en la radio. Escuchas SIC Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com.
Síguenos en Twitter, @SICRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión. Hoy con la compañía de la ingeniera Paola Colmenares, hablando de los fundamentos en el sistema de gestión de la calidad y de los cambios que ha sufrido la norma 9001 en su versión 2015. Bueno, ingeniera, hablábamos antes del corte, hablábamos de los primeros cambios en la cual usted hablaba sobre la estructura de alto nivel, hablábamos sobre el contexto de la organización, hablábamos de el conocimiento de las partes interesadas y terminábamos con la información documentada, ¿cierto? Sí. Entonces, usted lo decía también al principio, que otro cambio que ha sufrido la norma, y uno también escucha en las empresas, están felices sobre el tema de las exclusiones, ¿cierto? Pues no sé, ¿qué le podemos decir a los oyentes? Porque dicen, ay, por fin quitaron ese numeral. Bueno, la exclusión como tal sí, o sea, ya no hablamos con el concepto de exclusión, pero hablamos es de aplicabilidad. Es lo contrario, antes hablábamos de, perdón, unos numerales que podrían asumirse, como que no eran necesarios para ciertas organizaciones tenerlos dentro de su alcance, pero hoy hablamos de lo contrario, todos los que son aplicables y aquellos pocos que pueden no ser aplicables. En esta aplicabilidad ya no hablamos solo del numeral, lo que antes era el numeral 7, que hoy es 8, control operacional o operación de la organización, sino que usted puede decir en su organización, este numeral del 4, del numeral 5, del 6, del 10 no me aplica. Ya no está limitado solo al numeral de operaciones. Pero ¿qué va a pasar, Jaime? Perdona, completo ahí la idea. Finalmente es muy difícil que tú puedas demostrar que un numeral como contexto de la organización a ti no te aplica. Entonces tampoco se trata de que cualquier numeral en cualquier parte de la norma vas a poder decir, ay, no, es que no me aplica, porque ya que vienes con una justificación de por qué ese numeral no es aplicable. Inge, tenemos una pregunta de un oyente a través de las redes sociales, en especial de Facebook. Primero que todo, pues saludarlo, Jairo Acosta Hernández, y él, saludándolos desde la ciudad de Bogotá, por favor preguntarle a la ingeniera Paola sobre la importancia de la articulación de las normas de la ISO con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una pregunta muy interesante. Nuestro país genera muchas normas, muchos requisitos legales, generalmente un poco a destiempo comparados con otros países, desafortunadamente. ¿Qué pasó con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, especialmente el decreto de 72? Que ese decreto salió con el enfoque de OSAS 18001, versión 2007, que no es una estructura, que no viene alineado con esta estructura de alto nivel, entonces genera algo, digamos, de complejidad al momento de pensar en un sistema integrado de gestión que tiene ISO 9001, ISO 14001, estructura de alto nivel y decreto de 72. Adicional a que venía alineado con OSAS 18001, el decreto de 72 particularmente tiene unos conceptos, digamos, o unos nombres, para cada una de sus etapas de trabajo muy diferentes a lo que venimos acostumbrados en normas internacionales. ¿Qué hay que hacer allí?
allí está el trabajo de los HCQs de las empresas. O sea, allí es donde nos debemos centrar en lograr una integración real de estas normas, independientemente tenga estructura de alto nivel o no. Desafortunadamente el decreto 1072 no la tiene. ¿Qué hay que hacer? Empezar a mirar cómo estos elementos del 1072 entran a ser parte de este nuevo esquema de versiones de las normas e ir, pues digamos, relacionándolo de esta manera. Una herramienta útil es, al final de las normas siempre encontramos unas tablas de integración donde no se incluye evidentemente el decreto de 72, pero se incluye regularmente la OSAS 18001. Estas tablas de integración, que las podemos encontrar en varias normas o en algunos textos de ICONTEC también los podemos encontrar, sirven para que cada responsable vaya pensando en OSAS y vaya incluyendo el elemento de 1072 paralelamente. Esa es una herramienta que puede funcionar, porque efectivamente no tiene el mismo esquema, la misma estructura de alto nivel, pero pues hay que hacerlo. Hay que trabajarle. Sí. Hay que trabajarle, ¿no? Y pues digamos que también, para complementar un poco, pienso que lo que le dice la ingeniera Paola, pues hay que mirar también cómo sale la ISO 45001, ¿no? ISO que 45001. Que también habla de seguridad y salud del trabajo, creo, ¿cierto, Inge? ISO 45001 también viene con una estructura de alto nivel, porque ya está dentro de este esquema. ISO 45001 no ha salido, de paso hago un llamado para que seamos muy responsables al tomar cursos de formación en ISO 45001, porque ya hay varios en el mercado y la norma no ha salido formalmente en Colombia. La norma fue aprobada, el Final Disc, que es como el borrador final de la norma a nivel internacional, pero no ha salido la versión a nivel internacional, mucho menos en Colombia. En Colombia sale después con la versión, con la traducción aprobada para el país, y la libera, digamos, no la publica directamente el ICONTEC. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con 45001? Sí, viene con estructura de alto nivel, fácilmente integrable, pero tenemos un periodo que se llama de migración. Okay. También de 3 años para esta nueva estructura. Tampoco va a ser mañana ya tenemos que tener ISO 45001. Ojalá no nos pase como con estos sistemas de calidad ambiental, que nos hemos como tomado mucho tiempo. Toca tomarnos menos tiempo para hacer este ejercicio de migración. ¿Y por qué es migración? Porque OSAS no es una norma ISO. Voy a tratar de usar palabras sin que suene como complejo. OSAS es una norma OSAS, ¿sí? Es de un organismo diferente que la International Standard Organization. Entonces, como no son de la misma base que es este organismo internacional, pues lo que se hace es migrar, pasar de una estructura, de una norma de otra organización internacional a la de la ISO, que es la que va a acoger también el ICONTEC y va a publicar como norma colombiana en su momento. No tenemos todavía definida esa fecha. Bueno, ingeniera, entrando nuevamente a hablar de los cambios de la ISO 9001-2015, otro cambio que veo aquí dentro de la norma es que ya no se llama compras, se llama suministros externos, ¿cierto? ¿Eso sigue ligado al tema de proveedores o al tema de contratistas? Y te voy a contar por qué pasó eso. Cuando nosotros empezamos a auditar, tú y yo, hace unos cuantos años, auditar y asesorar en sistemas de gestión, este numeral se llamaba compras. Entonces, las compañías estructuraron un proceso que se llamaba compras, porque la norma decía que ahí había un numeral que se llamaba compras. Lo mismo pasó con recursos humanos. Las áreas fueron un poco tergiversando su operación a volverse procesos, y en algunas organizaciones encontramos todavía áreas designadas como si fueran procesos. Eso es otra invitación que hace la norma, que se llama enfoque basado en procesos, pero específicamente te aclaraba eso por compras. ¿Qué pasó con compras ahora? Pues sigue siendo el esquema de adquirir algunos elementos, y se llama completo el numeral 8.4, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Eso es lo que se hace en este elemento, que se incluyó antes, estaba por allá en el 4.1, una nota grandísima sobre los procesos contratados externamente. Ya lo incluyeron en este elemento.
Adquisición, sí, ya hablamos es de adquisición de productos y servicios de proveedores externos, pero no solamente hablamos de productos y servicios, como te decía, sino que hablamos ahora también de procesos contratados externamente o proporcionados por un proveedor externo. Ese es un elemento interesante porque ya nos deja literalmente la norma la obligación de asegurar estos procesos. Es que yo tercerizo mi producción, sí, pero eso no lo hace menos responsable del resultado y del control del proceso como tal. Entonces, principalmente en adquisiciones hablamos de eso, de procesos, productos y servicios que son suministrados externamente a la organización. Ese es, digamos, el esquema. Y los controles hay que establecerlos igual, hay que tener criterios de evaluación, selección y seguimiento acorde a la criticidad de sus proveedores. Inge, pero ¿qué hay de cierto de que con base en los criterios de evaluación o control, en la norma 2008 se hablaba de 3 criterios y aquí estamos hablando de un cuarto? Los criterios de evaluación. Selección, evaluación, okay. Sí. Desempeño y reevaluación. Desempeño es el elemento nuevo. que es nuevo entre comillas. Lo que pasa es que yo creo que la norma nos orientó a ponerlo literalmente porque no lo estábamos ejecutando. Selección para poder determinar si trabajo o no con ese proveedor. Lo evalúo, evidentemente también con ese fin, o sea, lo evalúo, defino que lo selecciono, digamos, lo escojo, pero ya durante su labor debo hacerle un seguimiento y esto surge principalmente cuando se terceriza un proceso. Yo no puedo esperarme al final del proceso a que se me generen una cantidad de salidas y productos no conformes, sino que desde el comienzo del proceso debe estar ejerciendo un control sobre ese tercero que me realiza a mí un proceso, sea el que sea una parte externa de mi proceso o todo el proceso de producción, lo que sea. Debo asegurar es que durante esa actividad, y por eso hablamos seguimiento al desempeño, se desarrolle un adecuado cumplimiento y un adecuado control del proceso. Ok, perfecto, ingeniera. Pero entonces, igual, eso hay que controlarlo. Total. ¿Cierto? Hay que seguirlo controlando. Total. No, pero es que él no trabaja conmigo, él trabaja con una temporal, que él trabaja con un contratista, que él trabaja con un proveedor. Lo que le he entendido entonces, Inge, es que si ese contratista, si ese proveedor cuyo producto suministre o cuyo producto preste afecta de una u otra manera el servicio o el producto que usted le entrega a un cliente, entonces igual hay que controlarlo, independientemente de la forma como se contrate. Independientemente de la forma como se contrate o el tipo de negociación que se tenga, para la norma en ese aspecto es transparente. Si ese tercero o proveedor externo, como se le llama aquí en la norma, afecta la capacidad de nuestra organización para proporcionar esos procesos o productos que cumplan con los requisitos, es sensible de ser evaluado, seleccionado, de hacerle seguimiento a su desempeño y de ser reevaluado. Es una necesidad. Y de esto, fíjate que es uno de esos elementos donde la norma dice debe conservar la información documentada de esas actividades y cualquier acción que usted tome que surja de esas evaluaciones. Viéndolo desde el PHBA es selecciónelo adecuadamente con un proceso de evaluación, ejecute su trabajo, durante ese trabajo ese tercero le debo hacer un seguimiento al desempeño, lo evalúo, pero también le debo exigir un plan de mejora y allí no lo está diciendo, cualquier acción necesaria de esa evaluación, porque a veces nos quedamos solo en la evaluación y en la reevaluación. ¿Evalúa a sus proveedores? Sí, claro, aquí tengo todos mis soportes, mire la evaluación, bueno, y el resultado de eso se lo dio a conocer, le pidió un plan de mejora. ¿De qué se trata esto si no logramos que ellos mejoren su desempeño? Y por supuesto, Inge, complementando un poco el tema, es contarle también a los oyentes que el control, pues creería yo, que los criterios no deberían ser los mismos para todos los tipos de proveedores o contratistas. Eso también creo que va ligado a un tema del desarrollo de la actividad económica de cada contratista, me explico. A veces ustedes llegan a hacer auditorías a las empresas y se encuentran con que el criterio o el requisito para evaluar un contratista o un proveedor es el mismo para todo el mundo, que el tema de la Cámara de Comercio, la cédula del representante legal, pero yo pienso que cuando la norma habla de control, pues creería yo que va más allá, es dependiendo de la calidad del producto o de
variables con respecto al servicio o al producto que le están suministrando a la empresa. De la criticidad, es el concepto que se ha venido usando, de qué tan crítico es ese producto o servicio para el producto o servicio final que yo estoy prestando. De eso depende. Y aquí, perdóname, devuelvo un poco a la pregunta que hacía el oyente sobre qué pasa con seguridad y salud en el trabajo en este aspecto. La estructura de OSAS de ISO 9001 es muy completa en cuanto a la evaluación de estos proveedores externos. Cuando decimos las diferentes organizaciones van a tener diferentes criterios, claro. Entonces, cuando usted tiene un sistema integrado de gestión o tiene ISO 9001 y adicional debe implementar decreto I-72, en este elemento también cabe que usted considere los requisitos que para seguridad y salud en el trabajo deben tener estos proveedores externos. Entonces, fíjense cómo se van ampliando ya ese rango de criterios. Ya no hablamos solo de la calidad, lo que es importante desde el punto de vista de la calidad de procesos, productos y servicios, sino que adicional, por ley, debemos considerar los criterios que son importantes en seguridad y salud en el trabajo para esos proveedores externos. Y efectivamente, ¿de qué depende? De lo que sea crítico para mi producto o servicio. Empresas llegaron a evaluar hasta las personas que le suministraban la papelería, pero es que el papel es de la misma calidad, cómprelo usted en la papelería de la esquina o se lo compra a Panamericana. Entonces, es el manejo que le demos a la definición de criterios de control, criterios para determinar que esos proveedores son críticos para mi organización. Bueno, ingeniera Paola, antes de hacer la pausa al corte, que ya me están haciendo la seña, quiero saludar al señor Jorge León, que nos saluda desde la ciudad de Bogotá, a la señorita Jamie García, que dice estar escuchando el programa desde la empresa, también a Carla Marín, que también dice estar reportando sintonía y nos dice que cuando la voy a invitar a tomarnos el famosísimo café que nos tomamos acá, y por supuesto el señor Edinson Navarro, quien nos saluda desde el municipio de Ocaña, y aparte de saludarnos, Inge, le tiene una pregunta ya para ir al tema del corte, donde me dice, ya le digo, ¿qué importancia tiene el HSQ en una empresa? Es una súper pregunta. La máxima, cuando nos devolvemos acá un momentico en la norma, a mí me encanta seguir mirando la norma y quienes tengan la oportunidad de tenerla en físico, léanla, escudriñenla, analícenla, porque es que no leemos correctamente. No se queden con lo que, yo no debería decir eso porque soy consultora, pero no se quede con lo que le dice el consultor, analice cada uno de estos elementos, porque eso realmente nos permite mejorar. Si vamos un poco, nos devolvemos a la introducción de la norma en el numeral 032 ciclo PHBA. Allí es donde se va a ver la importancia del HSQ. El HSQ como persona inmiscuida, digámoslo así, cuando vemos esa gráfica que es como la descripción del análisis de procesos que hace la norma de calidad, vamos a ver que ¿dónde está el HSQ? Está en planeación, está en apoyo, está en operación, está en liderazgo. Vamos a estar en cada uno de los elementos de este esquema. Debemos olvidarnos de esas estructuras planas. Cuando hablemos de procesos lo vemos un poco más, pero esas estructuras donde arriba está la gerencia, en el medio están los procesos misionales y en la parte de abajo los de soporte, y por allá abajo en el de soporte está HSQ como soporte. Ojo, que eso se ve mal frente a este nuevo esquema. ¿Por qué? ¿Y por qué mal? Y me atrevo a decirlo de esa manera. Porque estamos visualmente mostrando que estos de abajo son los menos relevantes para la organización. HSQ no es un soporte, HSQ es una guía, es un asesor. ¿De ser asesor de quién? De la gerencia. ¿Quién es el HSQ? La persona que le va a decir a la gerencia: manejemos el tema de liderazgo de esta manera, hagamos esta planeación estratégica, nos tenemos que formar mejor en esos temas porque la norma nos lo está exigiendo. Pero ¿cuál es la importancia del HSQ? Va a ser esa persona que nos va a permitir llevar a cabo cada uno de estos elementos. Debemos vendernos de esa manera, y eso depende de nosotros. Cuando digo vendernos me refiero, debemos hacer caer en la organización que no somos el de hacer, no somos los operativos, no es el que se va a campo solamente a hacer inspecciones, no, ya tenemos que volvernos a un nivel estratégico, tenemos que aparecer
en nuestro nuevo diagrama de procesos, que es una invitación un poco atrevida que hago de revise su mapa de procesos y vea si tiene todo ese tipo de estructuras planas y analice frente a este nuevo esquema usted realmente qué está haciendo y dónde está como sistema de gestión y dónde está como proceso dentro de su sistema de gestión. Pero sí, el papel del HSQ es supremamente importante, tiene que ser el asesor en la planeación y el liderazgo. ¿Para quién? Para la gerencia, para inmiscuir a la gerencia en todos estos aspectos. Entonces ya no va a ser un proceso de soporte, ya no va a estar por allá abajo como el que hace las inspecciones, no, ya ahora somos unos profesionales que tenemos que darnos el nivel y para ello tenemos que formarnos. Uno no se da nivel porque tenga un cargo directivo o una jefatura, uno se da nivel porque sabe y conoce lo que está hablando. Entonces hay que formarnos en ese aspecto. Bueno, ingeniera, muchas gracias por la respuesta. Vámonos a otro corte de comerciales y ya retornamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión. Gracias. Escuchas SIG Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SIGRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía muy agradable de la ingeniera Paola Colmenares, hablando de los fundamentos del sistema de gestión de la calidad y en especial de los cambios que ha sufrido la norma ISO 9001. Ingeniera, seguimos con el tema de los cambios y habla la norma que un cambio fue el liderazgo. ¿En qué consiste ese cambio que hablamos de liderazgo? Bueno, yo voy a serte muy honesta en este aspecto y es que nosotros venimos muy acostumbrados a que los sistemas de gestión eran del HSQ en las empresas. O sea, eso era problema de los HSQ, eso era de ellos miran a ver qué hacen, sobre todo en temas de calidad. Y bueno, entre HSQ y producción eran los responsables de calidad. Ese era como el concepto que se tenía. ¿Qué pasa en liderazgo y compromiso? En liderazgo y compromiso, la alta gerencia asume la mayor responsabilidad dentro del sistema de gestión de calidad. Es decir, si nuestra alta dirección no está metida en el cuento, difícilmente vamos a poder demostrar un cumplimiento de requisitos. Pero más allá del requisito, porque dejando un poco de pensar en el sistema de gestión para auditoría, ¿cierto? Porque si un sistema de gestión se hace para auditoría, seguramente
pues va a tener muchos más contratiempos que si se hace con la intención de mejorar nuestros propios procesos. Pensando ya más en ese enfoque, si el líder, la cabeza, que es la alta dirección, entendiendo no la alta dirección como el gerente, ojo, la alta dirección puede ser un grupo de personas, pueden ser líderes de procesos, puede ser el comité ejecutivo de la organización. Entonces, pensando en eso en ellos como alta dirección, es la alta dirección quien tiene en su cabeza la mayor responsabilidad en el sistema de gestión. ¿Qué pasa con este aspecto? Desaparece el esquema, digamos, la figura o el rol de representante de la dirección. No es ya una persona que debe estar asignada, una sola persona al sistema de gestión. ¿Y qué pasa en la mayoría de las organizaciones? Y quienes nos escuchan nos darán la razón. ¿Quién era el representante de la dirección? El mismo HCQ. Entonces, ¿yo cómo me voy a representar a mí mismo y cómo voy a decir ante la alta dirección cómo está el sistema? Pues si yo lo estoy haciendo, voy a decir que está bien. Lo que quiere la norma en este aspecto es, olvidémonos de que es una sola persona. Entonces, la alta dirección asigna, ¿cierto? Primero, asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas sobre la eficacia del sistema. Eso ya está diciendo, la alta dirección es responsable en este tema. Y segundo, empieza a apoyar a otras partes, roles de la organización para poder demostrar ese liderazgo en la aplicación de sus áreas de responsabilidad. Es decir, va a apoyar a los otros líderes de proceso en alcanzar el cumplimiento de sus requisitos. Entonces ya vemos más, no una figura del señor allá como en el podio, la persona más relevante en la organización, sino esa persona que va de la mano con nosotros. Por eso orienta a la organización. No es lo mismo un jefe que un líder. Ahí hay una diferencia. Por eso el numeral se llama liderazgo. Y en los numerales, que lo pueden leer con mucha calma, el 511 de la A al J, ustedes van a ver detalle a detalle qué es lo que se pretende de esta alta dirección. Ojo, pobre señor gerente, no vamos a decirle ahora todo el sistema es suyo, no, pero es de la alta dirección, líderes de proceso, la persona HCQ como asesor, como ese asesor, esa mano derecha, esa guía en este esquema. Esa es la orientación principal. Y un enfoque al cliente, que es lo que finalmente debe hacer la alta dirección. Ok, perfecto, ingeniera. Con respecto a los otros cambios, y también se ha escuchado el tema del enfoque basado en procesos. Sí, alguna vez escuchaba yo que la gente estaba feliz que porque el mapa de procesos se eliminaba. O sea, la gente decía, Jaime, muy contento porque ya el mapa de procesos y las caracterizaciones ya no hay que hacerla. Y pues yo me quedé pues con la inquietud también, Inge, de que si el tema de los mapas de procesos y las caracterizaciones pues ya no hay que hacerlo. ¿Qué le decimos a nuestros clientes al respecto? No se trata de eliminarlo, es que también pasó mucho en esta norma, como llegaron los nuevos requisitos, todo el mundo dijo, listo, botemos a la basura todo, que eso ya no sirve. Pero entonces votaban en el sistema. Sí, claro, no se trata de ese el ejercicio. ¿Qué es enfoque basado en procesos? Efectivamente, bueno, los mapas, así como yo les decía más en la parte, en el corte anterior, les decía yo, los mapas de procesos antes eran una cosa plana, ahí donde abajo estaban los de soporte, en medio los misionales y arriba los directivos. Ese es el esquema que debe cambiar, pero no en el mapa, sino en la cabeza de la organización, en el HCQ y del HCQ para toda la organización. ¿A qué se refiere esto de enfoque basado en procesos? En principio, muchas organizaciones consideraron áreas como procesos y yo les decía que eso fue un error en su momento en los procesos de implementación. Debemos volver a este esquema de la norma, numeral 03, les recomiendo que lo revisemos con detalle, porque parece algo muy obvio, pero volvemos a hablar de actividades, entradas, salidas, receptor de las salidas, fuente de la entrada y los posibles controles. Cuando hacemos estos ejercicios en las organizaciones, nos damos cuenta que hay áreas, voy a poner un ejemplo cualquiera, logística, y entonces está el proceso de logística y el proceso de compras. Pero cuando miramos las entradas y salidas en las famosas caracterizaciones, que no es un requisito de la norma, sino que es una herramienta que ideamos en las empresas para poder dar cumplimiento a todos esos elementos, cuando vamos a esas caracterizaciones empezamos a ver que las entradas y salidas de un proceso van y vienen del mismo proceso. ¿Qué quiere decir?
Si de logística todas las salidas van para compras y todas las entradas vienen de compras, compras y logística no son procesos distintos, son áreas que hacen parte del mismo proceso. A eso se refiere la norma con enfoque basado en procesos. Mi consejo, digamos más personal que otra cosa, sin comprometer a nadie, es revise esa figurita bonita que aparece en el 032, ciclo PHBA. Revísela y piense en su organización. ¿La gente tiene esta conciencia de que esto es un ciclo de mejora? ¿O todavía los de soporte se ven allá abajo, los misionales son los más importantes y los de estrategia están por encima de todos? ¿O realmente somos todos un ciclo como lo representa esta figura, donde nos dice las entradas, o sea, todo se va relacionando en el PHBA? Eso es lo que nos está diciendo. Y ahí usted tiene unas cosas que de tener en cuenta que están afuera y que es hacia donde usted debe orientar sus objetivos, y tiene unos procesos que internamente o pertenecen al liderazgo, pertenecen a planificación. Generalmente en planificación van a estar todos los procesos de apoyo, procesos de operación, pero ya nos vamos a ver más como un sistema de gestión. Ya no nos vamos a ver como un plano en un mapa con 3 fases, donde los de abajo pues son los que de pronto tienen menos responsabilidad. Así se podía llegar a ver, con todo, pues con el respeto de todos quienes trabajamos en eso, y me incluyo. Debemos romper ese esquema en las cabezas de nuestras organizaciones. Ya no hablar de ese mapa de procesos como tan, que no habla de la realidad de las organizaciones. Pensemos en cosas diferentes, pensemos en esquemas PHBA. Inge, ahora que usted habla del ciclo PHBA, digamos que a mí se me viene a la mente un tema importante, y la ingeniera Paola lo ha repetido constantemente. Esto es un sistema de gestión, y digamos que para unir los elementos del sistema de gestión de la calidad, digamos que yo podría resumir un poco el tema ya de acuerdo a las partes que la ingeniera ha venido hablando. Primero, el contexto de la organización. Total. Segundo, el conocimiento de las partes interesadas con sus requisitos. Luego, pues lógicamente no lo hablamos acá, viene un tema del alcance, ¿cierto? Que con base en estas 2 primeras, las organizaciones deben estudiar y deben analizar si el alcance del sistema de gestión sigue siendo el mismo para aquellas que están certificadas, o si hay que modificarlo, repito, con base en estas 2 variables, que es el contexto de la organización, incluyendo los requisitos. Y allí es cuando enlazamos el tema de los procesos. Cuando las organizaciones definen el alcance del sistema de gestión, es allí donde las empresas se preguntan, bueno, ya definí el alcance, ahora qué procesos le deben aplicar o nos aplican o debemos identificar con respecto a ese alcance. No sé, Inge, si yo estoy bien con respecto a la interacción que se deben tener de todas las partes que usted ha venido hablando sobre el tema de los cambios. Sí, así es, Jaime, esa es la estructura, y ese es, digamos, el qué hacer ahora en nuestro sistema de gestión. Cuando hablamos de comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas, lo primero que pensamos es en un DOFA. Esa es una de las herramientas. Pueden usar la que quieran para analizar su contexto organizacional. Pero sí, esa es una entrada fundamental con las partes interesadas, con la evaluación del alcance, que es en el alcance donde la mayoría de personas tiene miedo de la inclusión del 8.3, que es diseño y desarrollo. Pero efectivamente lo que va a pasar en este nuevo esquema es que sí, puede que muchas organizaciones que no contaban con ese numeral ahora deban incluirlo dentro de su alcance. Y luego definición efectiva de los procesos. Bueno, perfecto, ingeniera. Vámonos a un corte y ya retornamos para entrar ya a la parte final, pero que nos queda faltando un requisito que es importante también, la parte de la gestión del riesgo. Sí, señor. Escuchas SIC Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio.
Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía de la ingeniera Paola Colmenares, hablando de los fundamentos del sistema de gestión de la calidad y en especial de los cambios que ha sufrido la norma ISO 9001. Ingeniera, ya para este último bloque, la gente me pide que por favor amplíe, ¿sí?, el conocimiento sobre la gestión de riesgos, que ha sido un cambio importante y es un cambio que la gente pues realmente todavía le está echando cabeza de cómo desarrollarlo, y por supuesto que nos amplíe también el conocimiento sobre el diseño y desarrollo. Bueno, acciones para abordar riesgos y oportunidades aparecen en el numeral 6.1. Es un elemento fundamental de planeación. La norma, la ISO principalmente está queriendo manejar este tema de riesgos y oportunidades en todo el nuevo esquema de estructura de alto nivel. ¿Por qué lo está haciendo? Porque lo que pasa en muchas organizaciones es que no se consideran los riesgos, en este caso, que pueden presentarse desde el punto de vista de la calidad, y se puede caer en bastantes fallas y bastantes no conformidades para la organización, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer en este esquema? Identificar los riesgos y identificar también las oportunidades. Si lo hacemos un símil, que hemos tratado como en todo el programa de hacerlo con versión 2008, anteriormente hablábamos de acción preventiva, y la acción preventiva se generaba... Eso fue otro cambio, ¿no? Sí. La acción preventiva precisamente se generaba porque una no conformidad potencial debía manejarse de una manera adecuada, y la herramienta era la acción preventiva. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando hablamos de riesgos, por eso desaparece el concepto de acción preventiva, porque todos esos riesgos que identifiquemos de la operación que afecten la prestación del servicio o la calidad del producto, que puedan llegar a afectar la satisfacción del cliente, debemos considerarlos dentro de un proceso de identificación, abordar estos riesgos y oportunidades, es decir, generar acciones para prevenir que se materialicen, y para las oportunidades generar acciones para llevarlos a cabo en la medida que sea posible. Y esas acciones entonces era lo que anteriormente conocíamos como la acción preventiva. Por eso el concepto no es que desaparezca y ya no exista la prevención, no, todo lo contrario. Ahora tiene no hablemos de tipos de documentos, ahora tiene usted una identificación de unos riesgos más completa en cada uno de sus procesos, y es allá donde usted debe considerar las acciones que debe tomar posterior. Las metodologías, 50.000 existentes en internet, se pueden encontrar. Recomendada pues la de 31.000, que es el modelo. Ojo, 31.000 es el modelo para la gestión del riesgo, y salió una versión hace poco que pues debemos considerar, y es una herramienta interesante para valoración de riesgos. Las oportunidades, pues igual considérelas y evalúelas también, o sea, determine si las va a asumir o no. No todas las oportunidades las organizaciones las pueden tomar.
Pero no piensen solo en riesgos, pensemos en riesgos y oportunidades. ¿Y por qué oportunidades? Porque la norma quiere que los sistemas sean más proactivos, llamémoslo así, y generemos más oportunidades de mejora. Cuando uno llega a auditoría, siempre una de las preguntas es, ¿qué mejoras implementó el último año? Y la gente empieza a contarle, hice esto, hice aquello, hice lo otro. ¿Cómo lo documentó y cómo le dio seguimiento a esas acciones? No lo documenté. Este es el elemento, esta identificación de oportunidades es la manera como ustedes pueden, todas esas mejoras que quieran implementar en sus procesos, incluirlas allí. Por eso es un elemento crítico dentro del nuevo esquema del sistema. Y luego defina unas acciones para poderlos llevar a cabo, para controlar los riesgos y para llevar a cabo las oportunidades. Bueno, señores oyentes, o sea que el tema del requisito de la acción preventiva, que también cambió, por supuesto, no es que ya no hayan acciones preventivas, como lo decía la ingeniera Paola, entonces no se elimina, se transforma y se incluye dentro del requisito riesgos, en la cual las organizaciones deben identificar riesgos y oportunidades, y allí, siendo que el sistema sea más proactivo, por supuesto es donde nosotros seguimos contemplando lo que llamábamos antes las acciones preventivas. Bueno, ingeniera, el tema de diseño. Bueno. La gente me está pidiendo aquí que venga, que no nos vayamos sin hablar de diseño, por supuesto. Diseño y desarrollo. Este concepto cambió. Otra tarea que tienen y tenemos todos los que trabajamos en gestión es adquirir de la manera como quieran, en magnético o en físico, la norma 9000. Porque en la 9000 solita están todas las definiciones de lo que ahora, pues, de los nuevos cambios de la norma. Y en 348 me va a permitir leerlo, Jaime, rápidamente. Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para este objeto. Esa definición cambió en la versión de la 9000 2015. La 9000 es la norma donde están las definiciones. Por favor, eso se vuelve herramienta fundamental para ustedes en sistemas de gestión. No podemos trabajar en sistemas de gestión si no tenemos la norma de la definición. Cuando nosotros somos asesores internamente en nuestra organización y empiecen a preguntarnos cosas, tenemos que saber qué es. Y esta es una muy buena guía. Cuando nos dice conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados, quiere decir que no es hacer algo innovador, no es inventarnos el nuevo cohete que va para la NASA. No, que va de la NASA para Marte, no es algo así. Ya diseño y desarrollo es, usted le dan el requisito de algo y usted lo debe transformar en requisitos más detallados. ¿Qué implica? Que independientemente que usted no tenga laboratorio, que usted no diseñe un producto nuevo y novedoso en el mercado, puede que cuando el cliente le pide un requisito y usted deba transformar eso de la manera como usted lo sabe en algo más detallado para poderle dar respuesta, está haciendo diseño y desarrollo. ¿De acuerdo? Ejemplo, una empresa de gorras es un ejemplo real en una auditoría nos decía, pero es que a mí el cliente me dice, yo quiero la gorra de esa manera con el logo aquí arriba que dice cualquier marca, con su rame en la parte del frente, la gorra es negra, el logo es rojo con blanco. Listo. Entonces se van ellos y detallan y empiezan a decir, no, pues yo no tengo diseño y desarrollo, yo no tengo 8.3 porque es que el cliente me dice cuál es el producto y ya me trae, yo le hago una muestra y él me la prueba. Ok, ¿y cómo definió usted dónde iba el logo, a qué altura, a qué distancia, a qué centímetros, en qué hilo, en qué material, etcétera, etcétera, etcétera? Esos detalles están diciendo usted está haciendo un diseño y desarrollo, y cuando empieza a mandar y traer un diseño, y las personas que trabajan en diseño gráfico, en todo tipo de diseños nos van a entender, empiezan ustedes a mandar y recibir datos del cliente, no me gusta, cámbiale el color, quítele esto, póngale el otro hilo, estamos hablando de diseño. Entonces allí debemos considerarlo dentro de nuestra planificación. Si alguno de nuestros procesos de operación, o sea de producción de prestación, de producción de un producto o de prestación de un servicio, hacemos este elemento de diseño y desarrollo. Excelente. No, mejor dicho, no lo pudo haber explicado muy bien, más con el ejemplo de la gorra de Consulran, ¿no? Ese ejemplo es supremamente fabuloso. Ingeniera, antes de irnos ya a un pequeño cortes para poder ya despedirnos del programa, porque es que aquí el tiempo es oro, realmente, quiero saludar, o mejor, quiero transmitir el mensaje que nos hace un ingeniero desde la ciudad, perdón, desde Perú, exactamente desde Lima. Nos dice, saludos desde el Perú, buen programa, excelente
la intervención de la ingeniera sobre los conocimientos que se tiene sobre la norma ISO 9001. Ingeniero Yair Amaya, muchísimas gracias por ese saludo desde Perú, desde Lima, Perú. Muchas gracias. Entonces, ya vamos ya al último corte de comerciales para regresar ya con la despedida a nuestros oyentes. Muchas gracias. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, seguimos en nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía de la ingeniera Paola Colmenares, ya que los oyentes también nos la han felicitado. Bueno, ingeniera, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, que es como la parte que no nos gusta aquí en SIC Radio, quisiera uno seguir todo el día hablando de los temas, pero pues desafortunadamente el tiempo es corto, el tiempo es oro. Quisiera como tratar de resumir un poco lo que la ingeniera nos explicaba en el día de hoy sobre el tema de los fundamentos y el tema de los cambios. Queridos oyentes, lo primero, el punto de partida es entender que la norma, el objeto es lograr la satisfacción del cliente. Partamos de allí, de la satisfacción del cliente, poder identificar un contexto de la organización, poder identificar las partes interesadas con sus requisitos, poder identificar cuáles son esos riesgos, cuáles son esas oportunidades que va a tener la empresa, que trabajar, ¿cierto?, que mejorar, y con base en eso poder identificar el alcance del sistema de gestión, en la cual es importantísimo, porque es que ya definiendo el alcance del sistema de gestión también empezamos ya a desarrollar gran parte del sistema, que es la parte de la identificación de procesos, la caracterización, en fin, ya comenzamos a trabajar todo el sistema de gestión. Entonces es importante todos los cambios que nos ha dicho la ingeniera, que dependiendo también del producto, dependiendo del servicio que se preste, poder desarrollar el tema de diseño y desarrollo, poder controlar los contratistas, aquellos que intervienen en la elaboración del producto o en la prestación del servicio, y por supuesto el tema de las acciones preventivas, como lo explicaba la ingeniera también, donde dice que ya las acciones preventivas, sí, aunque textualmente no sea un requisito de la norma, viene ya incluido dentro del capítulo o dentro del numeral 6.1, donde se habla de la identificación de riesgos y oportunidades. Ingeniera, alguna invitación, alguna reflexión que hacerle no solamente a los oyentes que nos están, por supuesto, ampliando la señal, sino también a los empresarios que deben implementar ese sistema? Pues sí, Jaime, al final yo te decía cuando estábamos preparando la entrevista que para el cierre era importante hacernos conscientes, o sea, si decidimos implementar estos esquemas de calidad, este modelo de ISO 9001, ahora en su versión 2015, debemos ser conscientes que requiere un esfuerzo de la alta dirección. Debemos ser conscientes que requiere un empoderamiento de los HSQs
la orientación o quienes dirigimos sistemas de gestión en las organizaciones. Debemos ser conscientes que esta norma ya no se pasa una auditoría con papel. Si queremos una norma para pasar auditorías, esa no es la manera. Esta norma lo que nos permite es una adecuada gestión de la calidad. Eso es lo que hace. Debemos implementar estos elementos porque son buenos para nuestra organización, no porque tenemos un policía llamado auditor externo que nos va a venir a mirar si lo cumplimos o no. Independientemente de eso, nuestros sistemas deben proporcionar productos y servicios de calidad para lograr la satisfacción del cliente. ¿Qué se logra con ello? Sostenibilidad en el mercado, crecimiento, mejorar nuestra rentabilidad. Como empresarios, esto es una herramienta fundamental. No es un lastre, no es una tarea adicional, no es tengo que contratar a un HCQ, no. Es que no debe ser un requisito de un tercero, debe ser un requisito porque genera sostenibilidad en las organizaciones, porque genera rentabilidad, porque genera una adecuada prestación de servicio y una satisfacción de cliente. Vale, ingeniera, una última pregunta que me hacen desde el Perú, ¿sí? Con respecto al alcance, cuando hablábamos del alcance, el ingeniero Yair Amaya pregunta que si el alcance cambiaría de alguna forma para los sistemas de gestión anterior. Sí, señor, y les cuento un dato, pues yo aparte soy auditor líder, entonces trabajo como auditor en organismos de certificación. La ONAC, que es el organismo que nos acredita a nosotros como organismos de certificación, está presionando demasiado en este tema. Los alcances en algunos casos, sobre todo en algunos sectores como construcción, son muy amplios y muy imprecisos. La ONAC está poniendo no conformidades muy serias a los organismos de certificación porque los alcances de las organizaciones no son adecuadamente evidenciados. Primero, viene efectivamente, y la preocupación, me imagino, del oyente es hacia la parte de diseño y desarrollo. Nos va a tocar incluirlo y dejar de que sea una exclusión, término que ya, como les decíamos, no se encuentra, pero ya lo vamos a tener que incluir seguramente. Seguramente vamos a tener que incluir diseño y desarrollo. Pero el hecho de que sea una herramienta de nuestra organización no necesariamente quiere decir que se ponga literalmente en el alcance. Me voy a explicar. Yo puedo usar ese diseño y desarrollo para el caso de las gorras que estábamos hablando en el ejemplo. Dentro de mi sistema de gestión lo tengo que usar como una herramienta para diseñar y desarrollar mis gorras. Pero mi misión, mi objeto misional no es diseñar y diseñar gorras para vender a terceros. No, mi objeto es el desarrollar elementos de publicidad para compañías de asesoría, no sé. Lo que tienen que tener muy presente es que el alcance esté fuertemente relacionado con el contexto de la organización, con las partes interesadas y con el objeto misional y productos y servicios que la organización presta, independientemente que deba o no incluir o excluir diseño y desarrollo. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí va a cambiar entonces en conclusión este esquema y revisémoslo muy bien para no tener problemas ya dentro del proceso de auditoría como tal. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. El tiempo es oro. Unos últimos saludos ya para antes de irnos. Quiero saludar a John Freddy Ramírez, que se comunica con nosotros a través de Facebook, a Clara Leonor y a Alexander Villaquira, quienes también a través de redes sociales mandan su saludo a SIC Radio. El tiempo, ingeniera, se pasa muy rápido. El tiempo es oro. Como lo decía anteriormente, quisiera quedarnos aquí todo el día porque sé que a la ingeniera le apasiona estos temas, ¿sí? Y a mí pues también me encanta poder tener ese tipo de profesionales aquí en los micrófonos de SIC Radio. Hemos pasado un rato muy agradable, ingeniera. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación a esta su casa, a los micrófonos de SIC Radio, ingeniera. Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación y pues estaremos muy atentos a acompañarlos en cualquier otro tema que se quiera ahondar en estos aspectos de sistemas de gestión con mucho gusto. Ingeniera, queda comprometida entonces pues en la medida en que la agenda de la ingeniera nos permita seguirlos acompañándose en diferentes temas. Recordemos que la ingeniera no solamente maneja el sistema de gestión de la calidad, sino que también maneja el sistema de gestión ambiental y el de seguridad, y yo sé que la vamos a tener aquí hablando no solamente de calidad, sino también del medio ambiente. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Queremos invitarlos a que interactúen con nosotros fuera de los micrófonos a través de las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @SIC Radio,
en Facebook como SIC Radio, y nos informan que también en Instagram también está activado esa red social para que se puedan comunicar con nosotros. Una última invitación a ustedes, señores oyentes: no se despeguen de la sintonía de SIC Radio. Ya después de este programa seguimos con la muy buena programación que hemos preparado para ustedes, señores. Muchísimas gracias. Chao, chao. SIC Radio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Síguenos en Twitter, @SIC Radio. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com.